Nos dicen además, Uwe, que hay 14 puentes en riesgo en nuestro país. Claro. Pero no dicen cuáles. Y que deben ser reparados. Y que hay que ser reparados. ¿Por qué falla un puente? ¿Por qué colapsa un puente? ¿Qué hace que un puente falle? Sí, yo quisiera primero buenos días, un poco, hola Chile. Yo quiero siempre hacer una reflexión antes de entrar como al detalle de estos problemas. Por favor. Chile es un país largo, ¿no es cierto? Tiene una geografía delgada y una geografía complicada. Hablamos del cambio climático, hablamos de que hoy día de repente hay más agua en menos tiempo, hablamos de una serie de cosas que están sucediendo por cambios de temperatura y no nos damos cuenta que tenemos una infraestructura que tiene 100 años, que tiene 50 años, y yo la primera palabra hablaría de mantención. O sea, no tenemos una política de mantención de puentes. Agregaría a eso que hace mucho que Chile no está planificando, digamos, no está como pensando estratégicamente este problema, que une puntos. Claro. Une Chile, ¿no es cierto? Hola Chile, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué nos está pasando? Entonces, uno piensa que se puede, claro que se puede mejorar. Y voy a agregar un poco en la crítica, para después entrar en otros temas, en que pareciera ser que las regiones están en abandono. Sí, claro. ¿No es cierto? No hay recursos, porque todas estas cosas que están pasando hoy día ocurren siempre bastante lejos de Santiago y que no hay recursos para mantener esto. Última reflexión, 17 años, ¿no es cierto? El nombre puede ser 17 años de dictadura, gobierno militar. Los militares deberían pensar en estrategia país de seguridad. Y lo dejaron al abandono. La cultura del tren desapareció en esa época. Y todos estos maravillosos puentes que estamos viendo hoy día derrumbarse eran de una cultura ferroviaria que existía, ¿no es cierto?, en Chile en los años 50. Esto partió en el siglo pasado, ¿no es cierto? Hay muchos puentes que tienen 100 años, sí, claro, y que han ido, ¿no es cierto?, deteriorándose porque ya no se usan. Y en nuestro colectivo el tren desapareció. Lamentablemente. Y era un tremendo medio de transporte y que unía a nuestro país. O sea, yo me acuerdo haberme ido a Temuco en sí, tren y era fantástico. O sea, de verdad era un servicio de lujo. A mí también, por la edad, a mí me pillan por ahí, ¿no es cierto?, en el tren dormitorio, que iba a Concepción, que iba a Puerto Montt. No llegué al dormitorio. Maravilloso, ¿no es cierto? Por eso una tremenda experiencia. Ahora, lo que tú dices, güey, tiene mucha razón, porque según lo que informó posteriormente el MOP, de los 13 puentes, hay 2 que ya fueron reparados, 2 están en desuso, 1 se encuentra en construcción y otros 8 en monitoreo y en estudio constante. Y como tú decías, se ubican en las regiones de Coquimbo, hay 2 creo que en la metropolitana, pero la mayoría está en Valparaíso, Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía. Pero hay 8 que se están usando actualmente. Sí, pues claro. Y que están con riesgo. Eso es preocupante porque podemos estar pasando por el puente y con ese riesgo inminente puede desencadenar una tragedia. ¿Qué deberíamos hacer con esos puentes? ¿Clausurarlos, cerrarlos o basta con el monitoreo, Uwe? A ver, si el monitoreo es efectivo y a lo mejor tenemos especialistas que sepan un poco qué significa monitorear y cuáles son los síntomas que uno podría reconocer, si uno está alerta, no deberíamos tener un problema de un colapso pasando algún vehículo. Eso sí, que ser responsables con el monitoreo, o sea, que el monitoreo significa que sea real, significa que hay que ir reparando, que hay que ir tomando algunas precauciones y en algunos casos habrá que cerrar. Uwe, quiero compartir contigo la siguiente información para que nos ayudes a comprenderla, a analizarla. Estos son los puentes en riesgo, porque si bien el gobierno no nos dice cuáles son, nos da el comodín de las regiones. Claro. Nos dice, ojo, las regiones, entonces, si usted no está en esta región, no se preocupe, pero la verdad es que es importante la gente que vive ahí. Juli. Dice, región de Coquimbo, 1, región de Valparaíso, 2, en la región metropolitana, 1, la región de O'Higgins, 2, región del Maule, 2, la región del Biobío, 3, y la región de la Araucanía, 3. Es parte de lo que entregó el Ministerio de Obras Públicas ayer a partir de este anuncio del presidente de los puentes que estaban en riesgo, algunos en desusos, otros que están siendo estudiados y monitoreados. ¿Qué influye? Porque en las últimas semanas hemos visto 2 puentes colapsar. ¿Es casualidad o qué es lo que está pasando? ¿Falta fiscalización, el cambio climático? ¿Están sacando áreas del sector?
Sí, yo creo que hay una falta de política real, en el fondo, de planificación y mantención, como decía yo, un plan estratégico que mantenga unido Chile. Y entonces, como vemos este mapa, la verdad es que es dramático. Nos vamos hacia el sur, hablamos de las zonas de los lagos, las zonas de los ríos, son zonas de agua, digamos. Sí. Entonces, ¿Pero esto le faltó mantención, por ejemplo? Es que no nos explica cómo una construcción de ese tamaño, de esa cantidad de millones, caiga así. El Cancura es bien increíble, porque los relatos que hay ahí, incluso hay muchos vecinos que estuvieron un año antes, hubo manifestaciones ahí, que avisaron de que escuchaban, que se veía mal, que esto no se le hacía mantención, y parece que no son escuchados. No. Tenemos un problema en Chile en que no le creemos a nuestros propios vecinos y a nuestros habitantes. Y aquí entramos cuando uno empieza a diseñar algo, ¿no es cierto? Tan importante como un puente, que es algo que une. Lo primero que hay que hacer es ir a conversar con la gente que vive cerca. Ojalá gente con edad, gente que tenga experiencia, que haya tenido, que sepa un poquito, es la que más sabe. Y ahí hablamos de sustentabilidad, que parece que también la palabra parece que pasa por nuestros oídos, pero es como una especie de eslogan, ¿no es cierto? Pero sustentabilidad tiene que ver con eso, con conversar con la gente, hacer un estudio histórico, porque muchos de estos puentes también, el cauce del río ha sido modificado en el tiempo. Y a propósito de eso, es buen punto lo que estabas mencionando, Uwe, porque uno ve que en los ríos siempre hay maquinaria. En el lecho del río, maquinaria que saca lo que hay en el río, arena, piedra, áridos. Entonces, en la nota que veíamos antes de abordar el tema, había un experto que decía que en muchos lugares hay una extracción indiscriminada y no regulada de este tipo de materiales áridos que finalmente terminan por hacerle un daño al cauce del río que afecta a los pilares de los puentes. ¿Qué dices tú respecto de esa teoría? Claro, y en general yo diría más que los pilares son las bases de sustentación, ¿no es cierto?, los puntos de apoyo. Efectivamente, como dijo nuestro colega de la universidad y que es ingeniero, ¿no es cierto?, yo soy arquitecto, lo estaba escuchando, en este caso también del último de Cancura, hay relatos, ¿no es cierto?, de mucho movimiento de sacados de áridos. Y claro, es un material que está disponible, porque esto es el rodado del río, digamos, transformando piedras en arena, es un largo proceso, y ese material existe, ¿no? Entonces, claro, cuando hay una infraestructura cerca, es más fácil llegar. Claro. Entonces, y eso no está regulado. O sea, en algunas partes eso no está regulado. Tengo una duda, porque a mí me parece un contrasentido. Chile es un país de contrasentido. Estamos construyendo el puente más moderno y más grande de Sudamérica en Chacao. Así es. El más moderno y más grande de Sudamérica, con la mejor tecnología mundial. Sin embargo, se nos están cayendo los puentes del resto del país. Un puente es un enfermo, ¿no es cierto? Que me imagino que no se cae de la noche a la mañana, tiene síntomas. Como todo enfermo, le sube la fiebre, le empiezan a doler los huesos. ¿Cómo podemos detectar? Yo estoy en mi casa, vivo cerca de un puente en el sur o en el norte. Y de repente, todos los días de mi vida paso por ese puente. ¿Cómo yo, simple ciudadano, que no soy ingeniero, no soy arquitecto, puedo detectar que algo está pasando para llamar a la autoridad? ¿Qué puedo hacer en mi casa? Bueno, en el caso específico hablábamos antes, Aldo, yo creo que si uno ve movimiento en estos puentes que son infraestructuras mayores, movimiento en sus alrededores que están sacando áridos, que hay maquinaria, yo creo que uno debería detectar y denunciar eso. Hay que denunciarlo. Porque efectivamente habría que saber si hay permisos otorgados, muchas veces no los hay porque los permisos normalmente cuestan y uno sabe que este es el país del contrasentido. Así es. Se hacen muchos negocios y aquí el material está disponible y donde está más cerca. Y es difícil de fiscalizar porque el negocio de los áridos se licita, está ordenado, está regulado. No, el problema es el árido ilegal. Claro, el que saca huevo, el que saca piedra, el que saca arena ilegalmente y que destruye de alguna manera el cauce del río. Ahora, lo que pasó el fin de semana, Uwe, llama mucho la atención, tal como tú lo decías, porque los vecinos hicieron incluso una protesta. Trataron de alertar a las autoridades con lo que iba a pasar en este puente en Puerto Octay. Y si nosotros analizamos la imagen, es bien curioso. Este puente no es un puente como el ferroviario de Temuco. ¿Cuántos años tenía este puente? No tenía 100, 200 años como el otro. O sea, 100 nomás. De madera puede. Pero no tenía tantos años. ¿Por qué se produce el colapso puntualmente de este puente en donde fallece una vecina y hay heridos? Claro, tuvo todos los síntomas, tuvo algunos ruidos, tuvo algunas, pero básicamente lo más cercano en este caso es
pensar que efectivamente el movimiento indiscriminado de áridos en la cercanía hizo que se socavaran un poquito, y yo digo aquí las bases, ¿no es cierto? ¿A qué te refieres con bases? ¿las fundaciones? ¿Los pilares? Claro, no, los pilares generalmente son los que están, los pilares terminan en cepa, son los que sujetan, digamos, en el puente del largo, medio. sino que las puntas, ¿no es cierto? Normalmente las estructuras, lo más importante es donde se sujetan, Los digamos. extremos. Pues los otros son apoyos, y que si está bien diseñado el tema del flujo del agua, ¿no es cierto? Normalmente no tenemos problemas ahí, sino que los puntos complicados son los puntos donde se une, digamos. Ya. Ya. ¿Qué pasa, Uwe, con ¿se respeta el peso máximo que puede soportar un puente? ¿Están diseñados para soportar cierta cantidad de peso y eso no se fiscaliza y por ahí pasan autos o camiones o vehículos que sobrepasan mucho ese peso? Sí, lamentablemente no se fiscaliza, salvo algunas carreteras en que se le toma el peso a los buses, a los camiones, pero más bien eso es por cuidar las carreteras, digamos, las concesiones, por cuidar los asfaltos, digamos, ¿no? Más que para cuidar un puente. Más que cuidar los puentes. Ahora, entonces, hay imágenes increíbles, digamos, en esta zona. Yo ahí también diría uno diría como apoyarse, más que en una política de concesiones que escuché ayer al presidente de la República, hacer un convenio con las empresas que de repente están cercanas. Sí. Aquí en el sur hay empresas lecheras, hay una empresa productiva, y uno ve de repente puentes chicos en lugares que pasan tremendos camiones. Sí. El sector maderero, el sector ganadero, lechero. Exactamente. Un poco como vimos en el norte, ¿no es cierto? La empresa minera entendió que el sol era una fuente energética, claro, y que podíamos tener energía a través del sol, y que está la propia empresa resolviendo un tema que el país no lo había podido resolver. Nosotros hablamos de cambio climático, después hablamos de fenómenos naturales y llegamos al desastre. Y a mí no me gusta decir que los desastres sean naturales, los desastres los provoca el hombre, los provocan las malas acciones nuestras. Sí. Y si no entendemos eso, tenemos aquí a Aldo que nos puede explicar un poco. Para eso legislamos, digamos, para eso tenemos que cuidar, pero está siempre la conciencia nuestra, o sea, entender que estos fenómenos probablemente se vayan incrementando en el tiempo. Entonces, lamentablemente, como no tenemos cultura, nos falta educación, tenemos que legislar. Tenemos que planificar un poquito mejor. Fiscalizar también, sí, como corresponde, ¿no? Es que la legislación, si no tiene una fiscalización, no sirve para nada. Letra muerta. Exacto, letra muerta, sí, efectivamente. ¿Y cuántas veces debería un puente estar viendo, estar reparándose? ¿Cada cuánto tiempo debería hacerse una fiscalización a todos los puentes y repararse? Porque en el caso del de Puerto Octay se estaba reparando. Se estaba reparando, no sé, eso es increíble el caso, pero bueno, a veces tiene que pasar esto para que nos demos cuenta de que esto debería tener un registro mensual, digamos, ¿cierto? Yo diría por lo menos una vez al mes debería haber una revisión. Eso no se hace. Esto es como Chile, país volcánico, se instalaron monitores, ¿no es cierto? Los puentes importantes que tienen más peso, se pueden hoy día colocar algunos sensores, los pueden estar monitoreando incluso lejos de ahí. Claro. El tema del sonido, el tema de la vibración, el tema de... O sea, hay muchas cosas que nos pueden avisar. Entonces, es inversión, pero yo siempre parto por la conciencia que necesitamos invertir más. Y aquí volvemos un poco al principio, ¿no es cierto? La geografía de Chile nos dice que tenemos que unir puntos, y si cruzamos Chile a lo largo, siempre transversalmente vamos a tener puentes.